Dios sea bendiciéndoles en gran manera. Damos toda honra y toda gloria al Señor, que nos permite una vez más llegar a su hogar con el único propósito de llevar una palabra de parte del Señor. Y Dios siempre ha sido bueno y maravilloso al permitirnos disfrutar cada día más y más de los famosos grupos de vida, grupos familiares, donde hemos venido predicando la palabra y donde muchas personas han venido conociendo de Jesús, donde muchas personas han venido recibiendo ese mensaje de salvación y aceptando ese mensaje de salvación. Esto de los grupos de vida en algún tiempo se llamaron células de estudio bíblico. Yo soy el producto de una célula de estudio bíblico. Entonces, esto de grupos de vida, células de estudio bíblico o grupos familiares es una bendición poder llevarle a su hogar, porque muchas personas hemos conocido de la salvación en ellos. Así es de que es necesario seguir haciendo el ejercicio de predicar ese mensaje precioso de Dios allí en su hogar, allí donde usted presta su casa, donde usted reúne su familia, donde usted reúne sus vecinos quizás para recibir esta palabra de una forma virtual. Lo estamos haciendo en este momento, también se está haciendo de una forma presencial, pero qué bueno llegar allí a su hogar donde usted pueda aprovechar esta palabra para compartirle a otros de Cristo. En el día de hoy trabajaremos sobre el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 7. Y vamos a estudiar allí esta hermosa historia con un personaje extraordinario llamado Nicodemo. Entonces, busque la palabra del Señor, porque eso es los grupos de vida. Los grupos de vida es un estudio bíblico que hacemos para sacar esas verdades que tocarán nuestra vida y nuestro corazón y que producirán un verdadero cambio en nuestra manera de vivir y en nuestras actitudes. Vamos a leer la palabra del Señor, amén. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Amén. La palabra nos lleva a reflexionar acerca de la necesidad de nacer de nuevo. Y eso es lo que vamos a trabajar en esta hora. La necesidad de nacer de nuevo. Y sería bueno hacernos una pregunta. Esa pregunta podría ser: ¿cómo se sentiría usted si tuviera una oportunidad para comenzar de nuevo? Si tuviera una oportunidad para cambiar su manera de vivir e iniciar una nueva vida. Sería maravilloso que a nosotros se nos diera esa oportunidad de decir: bueno, todos sus errores, todo su pasado, usted puede volver a reivindicar su vida, puede volver a comenzar de nuevo. Y la Biblia no nos deja solamente en una esperanza que podría ser así. No, la Biblia nos plantea que se puede nacer de nuevo. Y lo más hermoso de esto es que se debe nacer de nuevo. ¿Sí? Se debe nacer de nuevo. Y Dios le ofrece esta oportunidad. Él puede cambiar su vida y hacerle una nueva persona. Así es de que muchas veces nosotros nos hemos planteado ese interrogante: ¿cuánto diera por volver atrás? ¿Cuánto diera para que esto no hubiese sucedido? Claro, las cosas suceden y a veces dejan unas huellas muy fuertes por errores que hemos cometido, por errores que hemos hecho, y esto nos ha marcado la vida de una forma muy fuerte. Y a veces decimos: ¿cuánto diera por volver atrás? ¿Cuánto diera por nacer de nuevo, por comenzar de nuevo? Permítame decirle que sí tenemos esa oportunidad de poder comenzar de nuevo. Y lo importante de esto es cuando usted decide comenzar de nuevo, se necesita nacer de nuevo. Esa fue el diálogo que tiene Jesús con este gran personaje, estudiante de la Biblia, maestro de la palabra, el famoso Nicodemo, ¿sí? Hombre muy sabio en la palabra, pero está en este momento con una confrontación muy fuerte frente a Jesús, cuando Jesús le dice que le era necesario nacer de nuevo.
Antes de seguir con más detalles sobre este gran tema del nuevo nacimiento, vamos a orar al Señor y vamos a colocar este tiempo delante de Él. Amén. ¿Por qué no decirle al Señor, háblame en esta hora? Padre, delante de ti nos colocamos con certeza, con seguridad, que tú sigues siendo Dios de bendición, Dios de poder, Dios de gloria, Dios que ministra, Dios que sostiene. Padre, en este momento queremos que tú nos bendigas con tu palabra y te suplicamos, mi buen Señor, que seas tú hablando, que seas tú bendiciéndonos, que seas tú enseñándonos de manera especial. Por lo tanto, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser, para que seas tú bendiciéndonos aquí en mi hogar, seas bendiciéndonos allí, Señor, donde cada familia está reunida para recibir tu palabra. Mira aquel hombre, mira aquella mujer que quizá por primera vez se está reuniendo allí en aquel hogar. Mira aquella mujer, aquel hombre que está ubicándonos, Señor, a través de las redes sociales y recibiendo el mensaje. Padre, bendícele en gran manera. Eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces veamos algunos detalles de este tema del nuevo nacimiento. Y primero tenemos que contestar esa gran pregunta: ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Esa fue la pregunta de Nicodemo. Sí, Señor. Nicodemo, siendo un maestro de la ley, le dice el Señor, se atreve a preguntar de esa manera. ¿No la tiene claro Nicodemo? ¿Qué es nacer de nuevo? Entonces, nacer de nuevo es cuando Dios viene a morar en nosotros. Dios viene a vivir en nosotros. Y eso es primero que todo es un privilegio muy grande, pero es una responsabilidad impresionante. Imagínese usted que a veces somos boquisueltos, ¿sí? Groseros, mentirosos, alineados, y adquirir la responsabilidad de que Dios va a vivir en nosotros con un nuevo nacimiento que hacemos. Entonces eso ya me lleva a comprender que no solamente es un privilegio, sino que es una responsabilidad muy grande. ¿Qué es nacer de nuevo? Es cuando Dios viene a morar en nosotros. Hay un texto maravilloso que nos habla de esto y está en boca del profeta Isaías, capítulo 60, versículo 1. La palabra dice de la siguiente manera: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ha nacido, es decir, podemos decir claramente, la presencia de Dios invade nuestras vidas, la presencia de Dios llena nuestras vidas, la presencia de Dios está en nosotros. Y qué bueno es poderlo comprender, que esa gloria ha venido. ¿Cuándo? Cuando se habla de un nuevo nacimiento. Amén. ¿Qué es nacer de nuevo? Se produce una nueva vida espiritual. Eso es nacer de nuevo en el ámbito espiritual, ¿no? Se produce una nueva vida espiritual. ¿Por qué? Porque Dios está morando en nosotros. Tiene que haber un cambio. Todo se hace, todas las cosas viejas pasaron, dice la palabra, y aquí todas son hechas nuevas. En San Juan capítulo 3, versículo 5, en el texto que estamos leyendo como base, respondió Jesús a Nicodemo diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Claro, porque le dice el Señor a Nicodemo, le es necesario nacer de nuevo, ¿cierto? Y Nicodemo dice: ¿acaso me toca entrar por segunda vez al vientre de mi madre y volver a nacer? Yo creo que Jesús miró a Nicodemo y le dijo: pobrecito, mijito. Yo creo que Jesús miró a Nicodemo y dijo: ¿qué le pasa? Siendo usted todo un maestro de la ley y no ha podido comprender esto, eso se entiende en el Espíritu. Ese nuevo nacimiento, como lo estamos diciendo, es un nacimiento espiritual. ¿Por qué nos es necesario nacer de nuevo? Sencillo, porque el pecado nos ha apartado, el pecado ha traído muerte al ser humano. Entonces se produce esa nueva vida espiritual cuando usted acepta a Jesús en su corazón. Se produce esa nueva vida espiritual cuando usted permite que se pueda nacer de nuevo. Ojo, en una forma espiritual, no en una forma física. Así lo creía Nicodemo. Sí, claro, él lo llegó a imaginar. Lo físico, lo que trajo era, al mundo terrenal. Sí, que era lo físico. Y el Señor dijo: no, estamos hablando de un nuevo nacimiento, pero ese nuevo nacimiento es espiritual. Es ahí donde podemos decir que el nuevo nacimiento es cuando nos convertimos en nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas cuando hemos podido nacer de nuevo. Y Pablo lo dijo muy bien en la carta que le escribe a los Corintios, su segunda carta,
En el capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea que se ha nacido de nuevo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué bueno es poder tomar esta promesa del Señor y poder decir, las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son esas cosas viejas? Todo aquello que me atormenta, todo aquel pasado lleno de errores, lleno de equivocaciones, lleno de desaciertos, que quizás cuando volvemos nuestra mirada atrás decimos, uy, cómo he fallado, uy, qué tantos errores he cometido, y tengo la oportunidad de volver a nacer. Tengo la oportunidad de hacer las cosas nuevas una vez más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura, es decir, nació de nuevo aquel que está en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Esas cosas viejas son aquello que dejamos en nuestro pasado. Entonces sí se puede responder positivamente a la pregunta que nos estamos haciendo en la introducción de esta enseñanza. ¿Cuál es? ¿Cómo hiciéramos para remediar el ayer? ¿Cómo hiciéramos para que ese ayer no nos acuse? Para que ese pasado no nos atormente hoy. La única forma es nacer de nuevo. Quizás hay un pasado muy fuerte, donde hubo muerte, donde hubo daño, donde hubo pecado, aborto, drogas, alcohol, violencia. Cosas que uno no quisiera recordar, pero que sin embargo las traemos ahí. Y ese pasado hoy nos está haciendo daño. El Señor dice en su palabra que podemos nacer de nuevo. Y las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Una mejor oportunidad nunca en la vida lo vamos a conseguir. Sí. Una mejor oportunidad jamás se nos vuelve a presentar. Es la oportunidad de poder nacer de nuevo. Y que las cosas viejas pasen y todas, he aquí dice el Señor, todas son hechas nuevas. Bueno, entonces hemos visto qué es nacer de nuevo. Ahora veamos por qué debemos nacer de nuevo. Amén. En el ámbito espiritual. Segundo interrogante. Y podemos contestar porque todos hemos ofendido a Dios. ¿Es necesario nacer de nuevo? ¿Para qué? Es necesario para reconocer que hemos ofendido a Dios. Necesitamos reconocer. Romanos capítulo 3, versículo 10 al versículo 12, para que usted lo apunte allí, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Muy fuerte, pero muy hermoso, ¿sí? ¿Por qué debemos nacer de nuevo? Sencillo, porque tenemos una cadena, traemos una cantidad de pecado, tenemos un pasado. Ese pasado nos impide entrar al cielo. Ese pasado nos impide entrar a la presencia de Dios. Entonces, nos es necesario nacer de nuevo porque todos hemos ofendido a Dios, es decir, todos hemos pecado. Y la única forma de poder nacer de nuevo y entrar a la presencia de Dios es que ese pecado se ha quitado de nosotros. Ese pecado, la única manera es poder reconocer que nos hemos equivocado, es reconocer que así como estamos llenos de pecado, estamos manchados por el pecado, el único que nos puede limpiar es Cristo Jesús. Por eso necesitamos nacer de nuevo, porque nuestra vida está enferma. Nuestro pasado nos ha dañado, nuestro pasado nos ha herido, nuestro pasado nos ha afectado de tal manera que se nos es impedimento para entrar a la presencia de Dios. Por eso, la necesidad de nacer de nuevo. Isaías le dice eso al pueblo cuando ve a la nación judía y Dios lo llama a él como profeta y le permite tener una visión y le permite comprender cómo está la nación. Y él dice de la siguiente manera, Isaías capítulo 1, versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Así está la raza humana hoy. No hay cosa sana, hay pecado, hay contaminación, hay inmundicia, sigue diciendo el profeta, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Las heridas que tiene el pueblo, todo daño que el pecado causó en la nación judía. De esa manera lo veía el profeta. De igual manera hoy podemos decir, el pecado ha dañado, el pecado ha herido, el pecado ha lacerado nuestra vida como tal. ¿Por qué debemos nacer de nuevo? Porque ese pecado
nos ha manchado. Ese pecado nos ha dañado y nos impide entrar a la presencia de Dios. He ahí la necesidad de que usted y yo necesitamos nacer de nuevo. ¿Para qué? Para poder entrar en la presencia de Dios. Dos interrogantes que hemos contestado: ¿qué es nacer de nuevo? ¿Por qué debemos nacer de nuevo? Y un tercer interrogante: ¿cómo podemos nacer de nuevo? Creo que es la pregunta que todos estábamos ¿Pero cómo lo hago? esperando que nos contesten. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y esa fue también el interrogante de Nicodemo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Fácil: recibiendo a Cristo Jesús en nuestros corazones, recibiendo a Jesús en su corazón. ¿Cómo pueden hacer de nuevo? De esa manera. Y hoy el Señor está dispuesto a ver qué corazones se abren. Amén. Para entrar en ellos, para morar en ellos. San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 afirma de la siguiente manera, y es un pasaje bien especial. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Nótese, pastor, algo importante que debemos explicar en este tiempo, es que no todos somos hijos de Dios. Ahí lo está aclarando. No todos somos hijos de Dios. Todos en un mismo plano somos creación del Creador. Somos parte de lo que Él creó, así como creó los animales, las plantas, todo lo que vemos a nuestro alrededor. Nosotros hacemos parte de esa creación. Pero el texto aclara muy y lo afirma y dice: mas a todos los que le recibieron, pero también a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que para convertirnos en hijos de Dios, ¿qué debo hacer primero? Recibirlo en mi corazón, y segundo, creer en Él. Y estamos diciendo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Una es recibiendo a Cristo en nuestros corazones. Lo más hermoso de esto es que esta invitación está hecha para todo ser humano. Todo aquel ser humano que ha dicho: me he equivocado. Todo aquel ser humano que ha dicho: he pecado, he cometido error. El Señor nos está diciendo en esta oportunidad: si me recibe, todas las cosas son hechas nuevas. Si le podemos recibir, Él está ahí para perdonarnos. Él está ahí para bendecirnos. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Recibiendo a Cristo en nuestros corazones. ¿Cómo más? A través de la palabra de Dios. Cuando tenemos una cercanía a la palabra, cuando tenemos una comunión con la palabra, cuando tenemos una relación con la palabra de Dios, según Santiago, capítulo 1, versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. A través de la palabra nacemos de nuevo, en un proceso de santificación, en un proceso de liberación, en un proceso de bendición especial, cuando nos acercamos a la palabra, y esa palabra hermosa, que es la palabra de Dios, que tiene poder, comienza a causar un efecto en cada uno de aquellos que comenzamos a leerla. Ninguno que lea la palabra volverá a ser el mismo. Lo importante de esto y lo hermoso de esto es que esa oportunidad la tenemos aquí. ¿Cuándo? Hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, recibir a Jesús en nuestros corazones, aceptar y recibir la palabra y su contenido maravilloso que transforma vidas, que transforma corazones. He aquí, nosotros somos una prueba viviente de que vale la pena nacer de nuevo. Amén. Teníamos un pasado lleno de errores, lleno de conflictos, lleno de dificultades, manchado nuestras vestiduras a través del pecado. Pero a través de Jesús, Él nos ha limpiado. A través de su misericordia, a través de su sangre, a través de la palabra, el Señor nos ha limpiado. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Cuando contestamos este interrogante, podemos decir también que es una obra del Espíritu Santo. Amén. Él es el que hace la obra en nosotros. Dice la palabra que Él es el que nos convence de todo pecado. O sea que hoy no puedes levantar tu mano y decir: yo no necesito nacer de nuevo porque no he pecado, no he hecho nada. No. El Espíritu Santo es el que nos convence de que sí hay algo en nosotros, y de la necesidad de nacer de nuevo, y de la necesidad de tener a Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos nacer de nuevo? Es una obra del Espíritu Santo. San Juan capítulo 3, versículo 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nacido del Espíritu. Maravillosa oportunidad tenemos. Esto nos lleva a comprender que usted y yo solos no podemos.
No podemos sencillamente porque si lo pudiésemos solo de demás murió Cristo en la cruz o por demás murió Cristo en la cruz. No, Cristo murió en la cruz porque usted y yo no podemos solo y colocó su Espíritu Santo para que nos diese esa capacidad de poder recibir, de poder aceptar, de poder ser redarguidos y reconocer que el pecado nos aparta del Dios Padre. Reconocer que el pecado nos impide entrar a la presencia de Dios. Por eso nos es necesario nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu, y Él nos da la bendición de darnos la fortaleza para poder nacer de nuevo. Esto es hermoso poderlo comprender y saber que es una oportunidad que el ser humano tiene y saber que la misericordia de Dios hoy está llegando a su casa con este mensaje simplemente para que usted y yo lo podamos comprender. Una pregunta más, pastor. ¿Cuándo podemos nacer de nuevo? ¿Cuándo podemos nacer de nuevo? El Señor dice en su palabra, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Hoy es ese día de salvación. Hoy es ese día de salvación, donde el mensaje está llegando a su corazón, donde el Señor está hablando a su vida y le está permitiendo comprender a través del Espíritu Santo que usted y yo somos pecadores. Amén. Que usted y yo hemos cometido pecado, que tenemos un pasado que nos ha hecho daño, pero que tenemos la oportunidad de recibir a Jesús en nuestro corazón, pedir perdón por nuestros pecados, permitir que la palabra nos redarguya y aceptando a Jesús tenemos la oportunidad de nacer de nuevo. Cuando hemos nacido de nuevo, entonces he aquí todas las cosas son hechas nuevas, todas las cosas. Entonces ya no, ese pasado ya no me puede acusar. La palabra dice que cuando yo puedo confesar mi pecado y me aparto de él, alcanzaré misericordia. Cuando yo puedo confesar mi pecado, la palabra dice que él toma nuestros pecados y los lanza al fondo del mar y jamás se volverá a acordar de ellos. Ese pasado ya no me puede acusar, ese pasado ya no me puede hacer daño, porque en el Dios Todopoderoso hay bendición, en el Dios Todopoderoso hay perdón, y hoy es esa oportunidad está llegando allí a su hogar, esa oportunidad está llegando allí a su casa, con el único propósito de que usted y yo podamos reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Después de nacer de nuevo, en nosotros se tiene que dar una evidencia de que Él está con nosotros y que hemos nacido de nuevo. Entonces queremos, ya para terminar, ver las evidencias de que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas, que Él está en nosotros, Amén. que Él entró en nuestro corazón. Y una de las principales evidencias es que no practicamos el pecado. Pero usted dirá, ¿pero cómo? ¿Cómo así que no practicamos el pecado si vivimos en un mundo pecaminoso? Sí, nuestra carne es pecaminosa. Exacto. Entonces, una evidencia es que no practicamos el pecado. La palabra misma en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice, primera carta de Juan 5, 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Este texto es demasiado hermoso y unas promesas que son muy pastor, fuertes. y Sí, señor. tenerlo en la mente para cuando vienen esos ataques de Satanás, decirle esto: Amén. El Señor está conmigo. Qué bueno poder comprender este texto y lo quiero desmenuzar en 2 o 3 frases. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, oiga, el nacimiento no es físico, el nacimiento es espiritual, porque Amén. Dios es espíritu. Todo aquel que ha nacido de Dios, ojo, no practica el pecado. Una cosa es ser pecador y otra cosa es practicar el pecado. Toda la raza humana somos pecadores, pero no todos practicamos. Amén. Practicar es hacerlo continuamente. Aquel que es mentiroso y todos los días dice 50,000 mentiras. Aquel que es grosero y todos los días dice groserías. Aquel que es adúltero y todos los días está adulterando, fornicario, todos los días está fornicando, ¿sí? Eso es practicante de pecado. Sí, señor. Diferente es cuando por naturaleza somos pecadores. Tenemos un mal pensamiento, eso es pecado, ¿sí? Tenemos una acción indebida, eso es pecado. Pero no practicamos esa acción, pero no practicamos ese pecado. De vez en cuando caemos, nos deslizamos, pecamos, ¿cierto? No somos practicantes, somos pecadores. Y el Señor dice en su palabra, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca. Esa es una promesa que la pastora estaba
afirmando ahorita. El maligno no le toca. Es decir, jamás Satanás podrá tocar un hijo de Dios. Se lo voy a repetir. Jamás Satanás podrá tocar un hijo de Dios, excepto que usted y yo abramos la puerta para que el diablo venga y entre. Excepto que Dios permita y que sea Dios quien abre la puerta para que seamos tentados o probados en este caso. Un ejemplo, Job. Job era un hombre correcto, recto delante de Dios. Satanás no lo pudo tocar, tuvo que ir, pedir permiso y Dios dijo, le doy permiso, tóquelo. Y vino y lo tocó, Dios mismo abrió la puerta. Entonces dice el texto, Dios le guarda y el maligno no le toca. La única forma que Satanás puede tocarnos es que nosotros abramos la puerta o que Dios abra la puerta para que nosotros seamos probados. Evidencias de que hemos nacido de nuevo, no practicamos el pecado. Segundo, amamos a Dios y al prójimo. Una evidencia clara es ese cambio de corazón, ese amor por el prójimo y ese amor por Dios. El texto de 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8 dice así. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Todo aquel que ama ha nacido de Dios. Recuerden que estamos hablando de un nacimiento espiritual. ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Cuáles son las evidencias de un nuevo nacimiento? Una de ellas es que amamos a Dios. Y ese amar a Dios no solamente tiene que ser de palabras, sino de acciones, de hechos. Yo amo a Dios y obedezco a Dios. Yo amo, porque mucha gente, o la gran mayoría, le preguntamos, ¿usted ama a Dios? Claro, yo amo a Dios, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿le obedecemos a Dios? Ah, no. Entonces, si ama a Dios, aquel que ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, que ha nacido de Dios, como dice la palabra, debe amarlo, pero debe mostrarlo con hechos. Y un hecho real es que como puedo amar a Dios, también debo amar a mi prójimo. Y cuando hablamos de amar a mi prójimo, no es aquel que me presta plata solamente. Amar a mi prójimo no es aquel que me da regalitos. Puedo amar a aquel que me hace favores. Puedo amar a aquel que me bendice. No, debo amar a aquel que me hace daño. Otra vez. Debo amar a aquel que me ha hecho daño. La pastora lo acaba de decir. Debo amar a aquel que me corrige, que me muestra mis errores. Debo amar a aquel que quizás no me cae muy bien. Si no lo puede amar, no puede entrar al cielo. Porque la palabra dice que si no podemos amar a nuestro prójimo que lo vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo hemos visto? Entonces, una exigencia de Dios es que usted y yo debemos amar al prójimo. Pero debe ser también un fruto de nuestro nuevo nacimiento. Debe ser un fruto, una prueba, una evidencia de que hemos nacido de nuevo, es que puedo amar a mi prójimo. ¿A quién? Aquel que me ha hecho daño. Porque amar a aquel que nos bendice es muy fácil. Pero amar al prójimo que me ha hecho daño es otro nivel. Y Dios está llamándonos a ese otro nivel. Poder amar a nuestros enemigos. Así es. Vamos concluyendo entonces porque estamos viendo evidencias de que hemos nacido de nuevo. Y esta última evidencia es bien especial porque es donde podemos ver el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y podemos decir que una de estas evidencias es que vencemos al mundo donde vivimos, al sistema pecaminoso, donde nos toca vivir, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Amén. Entonces, una de las evidencias es que vencemos al mundo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 y versículo 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermoso, precioso el texto, donde una vez más nos está recordando que hemos nacido de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios, está hablándole a cada uno de nosotros. Está hablándonos a aquellos que hemos podido recibir a Cristo en nuestro corazón, aquellos que hemos sido limpiados por la sangre del Cordero, que hemos nacido de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿A cuál mundo? El mundo pecaminoso, el mundo de oferta, de pecar, ese mundo que viene con tentaciones, ese mundo que viene con tantas ofertas para hacer lo malo, pero viene totalmente disfrazado de cosas buenas como el pecado,
El pecado nunca llega disfrazado de cosas malas, sino el pecado lo vemos como delicia y Él nos lo ofrece así. El mismo diablo, el mismo mundo nos ofrece la oportunidad de pecar, pero aquel que ha nacido de Dios, una evidencia es que vence al mundo. Esas oportunidades para desagradar a Dios, Él vence. Y esta es la victoria, que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Usted y yo hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Redentor, y por tanto podemos decir, hemos nacido de nuevo, y necesitamos estar presentando esas evidencias. ¿Cuándo es el nuevo nacimiento? Ya lo dijimos, es hoy. Hoy es esa maravillosa oportunidad. Hoy tenemos esa oportunidad de decirlo de una manera: lo acepto o lo rechazo. Y creo que todos nosotros somos demasiado inteligentes para decir: yo acepto la salvación que viene de parte del Señor. No importa si nos creemos religiosos o maestros de la Biblia como Nicodemo. Jesús dijo que nadie puede entrar al cielo sin experimentar el nuevo nacimiento. Y lo afirma ahí el texto que venimos leyendo en el versículo 3, San Juan 3:3, dice: respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nos es necesario nacer de nuevo. La única manera para ir al cielo, si usted dice, yo quiero ir al cielo, la única manera es que usted debe nacer de nuevo. Y hemos hecho una amplia explicación acerca del nuevo nacimiento. Hoy es una oportunidad. ¿Ha experimentado el nuevo nacimiento? El cambio de vida que puede tener en Cristo. Si no es así, hoy mismo usted puede entregar su corazón al Señor para que le cambie y le dé una nueva vida. Esa nueva vida está en Jesús. Pero la decisión no la puedo tomar yo. La decisión no la puede tomar la pastora. La decisión no la puede tomar Dios. La decisión es personal e individual. Así es. Usted toma la decisión. Quiero y necesito nacer de nuevo. O simplemente no me interesa el nuevo nacimiento. Pero la única manera de nacer de nuevo es a través de Jesús. Es a través de reconocer que hemos pecado. Es a través de reconocer que solo en Cristo podemos nuestros pecados ser borrados y el Señor nos da una nueva oportunidad. Quiero invitarle para que oremos a Dios y podamos reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Si usted dice, yo quiero nacer de nuevo, usted necesita, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted necesita reconocerlo como su Señor. Oremos a Dios. Si lo puede hacer, repita conmigo esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta oportunidad te doy gracias por hablar a mi vida, por hablar a mi corazón, por poder comprender que necesito nacer de nuevo. Por eso te pido perdón por todos mis errores. Te pido perdón porque he fallado delante de ti. Pero en esta oportunidad te quiero recibir. Te quiero reconocer como mi Señor. Por lo tanto te pido, límpiame de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Y en este momento te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Y te pido perdón por todo aquello con lo cual te he ofendido. Y a partir de este momento te pido, mi Señor, que me dé las fuerzas para mostrar la evidencia de que he sido salvo, de que he nacido de nuevo, y puedo amar a mi prójimo, puedo amarte a ti, mi Señor, y darte el primer lugar. En esta hora te agradezco por la oportunidad que tú me has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno y qué maravilloso es el Señor, que nos da esta gran oportunidad, y que cada uno de aquellos que hicieron la oración han podido reconocer y aceptar, aprovechar esta oportunidad de poder entregar nuestros corazones al Señor, de poder pedirle perdón por nuestros errores. Y la palabra dice, he aquí, todas aquellas cosas son hechas nuevas. Ese pasado queda atrás. Ese pasado ya no nos puede seguir acusando, porque el Señor dice que Él nos ha perdonado, que Él nos ha limpiado, y de aquí hacia adelante somos nuevas criaturas. Bueno y maravilloso es el Cristo de la gloria. Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo, y si usted necesita ayuda,
y desea comunicarse con nosotros, aquí al final de este programa podrá encontrar los datos para seguirnos a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook y también de manera presencial en el municipio de San José del Guaviare, Colombia. Así que damos gracias a Dios por este tiempo. Recuerde, usted ha nacido de nuevo y de nacer de nuevo tiene que dar evidencia. Y una de ellas es estar siempre en comunión con Dios a través de la oración, a través de la palabra y seguir creciendo para que tenga esa facultad de vencer el mundo que nos quiere atrapar y sacarnos de nuestra visión clara que es la vida eterna. Damos gracias al Señor por brindarnos la oportunidad de haber llegado a su casa, de haber llegado a su hogar, con el propósito de bendecirle, con el propósito de entregar una palabra de parte del Señor. Y aquí estamos terminando, Amén. dando toda la honra y la gloria al Señor. Que sea Dios bendiciéndoles en gran manera. Dios los bendiga. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza
acá.